Buenas tardes, nosotros somos el equipo que viene representado como mi compañera Hatsani Pamela, yo, Jorge y Fanny, que le haremos una breve encuesta sobre la ley minera al profesor Sergio Betancourt. Ahí se las dicen, profe. Bueno, como primera pregunta tenemos ¿qué aspectos diferencian la pequeña minería de la mediana minería? Eh, pues básicamente el tamaño, es decir, la producción, el número de trabajadores que tiene y sobre todo el financiamiento. Digamos, la mediana y la grande minería generalmente tiene financiamiento que proviene de bolsas de valores y los pequeños y micro empresarios mineros generalmente son con recursos propios, recursos familiares, préstamos por ahí bancarios y obviamente pues también la mediana y grande minería pues generalmente tienen normas más rígidas, producen más, son más competitivos específicamente, y los pequeños mineros también tienen un poquito más de problemas. Como segunda pregunta tenemos ¿qué es para usted la ley minera? Pues la ley minera, digamos, proviene de la Constitución, del artículo 127 constitucional en materia minera y habla precisamente, trata de normar eh, la forma en la que se realiza la exploración y la explotación y el beneficio de minerales, específicamente la explotación. Como tercera pregunta, ¿qué aspectos cambió en la industria de la minería a la creación de la ley minera? Bueno, en que de alguna manera al tener reglas ya se sabe más o menos cuáles son los límites. eh, Cuáles son los límites, pero también se da cierta seguridad jurídica en cuanto a la inversión. Es decir, no se puede invertir si no se tiene seguridad jurídica respecto a, digamos, a la propiedad de la tierra y a los permisos, como se dice, de explotación de minas. Esto se basa en que se considera, fíjense bien, se considera el subsuelo como propiedad de la nación y la superficie en un momento dado pues es propiedad de pequeños propietarios, comuneros, este, eh, fondos agrícolas, girales, pero eso es la superficie y la explotación es el subsuelo. Entonces, generalmente la ley minera regula la explotación del subsuelo, pero además las empresas mineras se tienen que arreglar, digamos, llegar a acuerdos respecto a la utilización de la superficie que ya generalmente ya tiene un propietario. Muy bien, profe. ¿Qué trabajos se realizarían gracias a la cartografía en minería? Bueno, generalmente la cartografía se encarga el Servicio Geológico Mexicano, y produce información básicamente geológica de toda la República Mexicana. Esa información geológica, la plataforma del Servicio Geológico Mexicano, aunque antes era información que se vendía, ya es libre. Hay algunas cosas específicas que sí se venden, pero en lo general información muy abierta para darnos simplemente a ver qué zonas son más propicias, con más potencial minero. Es información abierta. La información sobre los denuncios es información que está en la página del Servicio Geológico Mexicano. Entonces, es información que para un minero es indispensable, pero sí lo maneja el Servicio Geológico Mexicano. ¿Usted conoce alguna concesión minera? Ah, Y ha trabajado en minas, creo pensar, ¿verdad? sí. ¿Cómo lo implementaría la concesión? Miren, la concesión minera es una cosa son los denuncios y otra es la concesión. Los denuncios es el permiso que, como quien dice, da el gobierno a un particular o a una empresa de explorar y explotar una zona. Y la concesión
El Servicio Geológico Mexicano, otra parte de su trabajo es realizar exploración. Cuando encuentran un yacimiento, empiezan a hacen exploración, ya más en forma, hasta definir un cuerpo mineral, lo caracterizan, lo valoran y luego se pone, como quien dice, se pone a la venta, por así decirlo. Se hace un concurso para las empresas interesadas, se acercan, evalúan, lo visitan y si les interesa, pues se les hace la concesión. ¿Qué significa con esto? Bueno, pues por un lado, la empresa ya no va a tener que realizar, al menos al principio, trabajo de exploración, va a empezar a explotar directamente sabiendo que ya hay un yacimiento que vale la pena, y a cambio de eso le paga al Servicio Geológico Mexicano un 3.5% de regalías. De hecho, el Servicio Geológico Mexicano con eso es con lo que se sostiene. De hecho, el Servicio Geológico no es una carga para el erario del gobierno mexicano. Entonces se sostiene de hecho, y de hecho siempre tiene un extra para seguir explorando. ¿Qué pasaría si no se pudieran realizar las concesiones mineras? ¿Habría mucho problema dentro de la minería? Pues sí, porque se me ocurre si aquí en este mismo lugar hubiera un yacimiento, yo me pongo a explotar, la voz se corre y alguien va a venir y vamos a salir de pleito. ¿Por qué? Porque no hay quien tenga el derecho. Entonces, al hacerse la concesión o el denuncio, de hecho tener una persona o una empresa ciertos derechos, pues ya la ley lo protege. Entonces, al no haber eso, sí, habría problemas. Bueno, como siguiente pregunta sería, ¿por qué es importante respetar la ley minera? Pues básicamente, número uno, pues cuando se hace la concesión, o, se le dan las limitaciones. Pero también la ley minera estipula claramente esas limitaciones y digamos, los castigos a los que se hace acreedor. Entonces, entre los castigos está, entre otras, puede ser directamente el retiro de la concesión, del permiso para explotar. Entonces, sí es importante el cuidar de no romper las leyes, la ley minera. Bueno, en sí, ¿qué protege la ley minera? Porque ¿usted qué considera? Pues protege al individuo o a la empresa, lo protege para que nadie más se meta, al menos durante el tiempo que tiene la concesión, que se meta para explotar una zona que ya le fue concedida. Entonces, tiene el derecho de explotar, pero también adquiere la obligación de tratar los residuos mineros en forma que ya está especificada hay diversas normas oficiales mexicanas adicionales a la ley minera, y todas esas normas rigen todos los trabajos que se realizan dentro de la minería. Pues ¿usted por qué consideraría que se podría dar la suspensión de los derechos en la minería? Se puede dar la suspensión, por ejemplo, cuando digamos, se contravienen, cuando se rompen ciertos límites, ciertas reglas, por ejemplo, de contaminación. Cuando estamos contaminando dentro de la minería, por ejemplo, sobre todo en el beneficio, se realizan, bueno, de hecho toda la minería produce desechos tóxicos, que está claramente normado qué es lo que se debe de hacer para desecharlos. Entonces, se me ocurre simplemente el uso del cianuro. No lo podemos simplemente ir y tirar ahí en un río. ¿Por qué? Porque se va a contaminar, se van a morir animales, se va a enfermar gente, se puede morir gente, y obviamente eso puede causar
se detenga digamos, el permiso y se le retire por completo el permiso de explotación a una empresa. Bueno, pues ya relacionado con esta respuesta que usted nos está dando, profe, ¿cuál sería, cómo ayudaría pues la ley minera al cuidado del medio ambiente? Bueno, la ley minera más bien, un minero tiene que, aparte de la ley minera, aparte de cumplir con todos los procesos, digamos, de explotación, tiene que cumplir otras leyes como son la ley forestal, la ley de conservación del medio ambiente, la ley de aguas y de uso del suelo. Entonces, son muchos reglamentos. De hecho es la industria que está más regulada. Son 6 reglas, 6 leyes a los que está sujeta la explotación, no nada más a la ley minera. Entonces créanme que a veces es hasta más difícil cumplir, sobre todo precisamente con la ley de Semarnat, de conservación del medio ambiente. Es a veces muy complicado. La otra es simplemente la ley de ¿cómo se llama? De parques, de zonas protegidas. Simplemente en estos lugares no se puede hacer minería, ¿sí? Áreas protegidas, áreas arqueológicas, definitivamente no se puede. Entonces sí está muy restringido y limitado por varias leyes, y todas emanan de la Constitución, no solamente la ley minera. Muy bien, profe. Pues serían todas las preguntas. Le agradecemos por su tiempo. No, muchos, al contrario, gracias a ustedes.